베레아 사람은 Y estos 데살로니가에 eran 있는 más 사람보다 nobles que los que 더 estaban en 신사적이어서 Tesalónica, pues recibieron la 간절한 palabra 마음으로 con toda 말씀을 solicitud, 받고 이것이 escudriñando cada día 그러한가 las 하여 escrituras 날마다 para ver 성경을 si estas 상고함으로 cosas eran así. 그 중에 믿는 Así que 사람이 creyeron 많고 muchos de 또 ellos, y 헬라의 mujeres 귀부인과 griegas 남자가 distinción, y 적지 no pocos 아니하다. hombres. 아멘. Amén. 내 영혼아, Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. 천사들의 찬송가로 나를 가르치소서. 구속하신 그 사랑을 항상 찬송합니다. 주의 크신 도움 받아 이때까지 왔으니 이와 같이 천국에도 이르기를 바라네. 하나님의 도움을 떠나 죄에 빠진 우리를 예수 구원하시려고 보혈을 흘려주셨네. 주의 귀한 은혜 받고 일생 빚진 자들의 주의 은혜 사슬 되사 나를 좁게 되소서. 우리 마음은 연약하여 범죄하기 쉬우니 하나님이 받으시고 천국 이를 지소서. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos este día santo y así poder entregar este culto delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que todos nuestros miembros, nosotros podamos ser ese cuerpo hermoso que es tu iglesia y estar llenos de ese gozo y esa gratitud. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hagas tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 그 크신 하나님의 사랑 말로 다 영영 못하네. 전원
하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 한없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네. 하나님의 크신 사랑 그 어찌 닿았을까. 저 하늘 높이 쌓아도 채우지 못하리. 하나님 크신 사랑은 측량다 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 하나님이 받으시도록 En esta hora oremos en arrepentimiento para que Dios pueda recibir este culto. Padre Dios, te damos gracias porque nos has amado y nos has llamado como tus servidores. Padre Dios, ayuda, Señor, que este culto sea apto delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos conocer, Señor, que sin ti no podemos vivir. Padre Dios, ayuda, Señor, a ser conscientes acerca de esto. Y ayuda, Señor, a ser conscientes de que tú, Señor, estás guiando a tu iglesia, estás alimentando a tu iglesia. Y eso significa que nos estás cuidando y alimentando a cada uno de nosotros. Padre Dios, ayuda, Señor. Confesamos delante tuyo, Señor, en esos momentos, Señor, en que pensamos que nuestra fe y la iglesia son algo aparte. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder conocer, Señor, que tú estás obrando a través de tu iglesia. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder cada día, Señor, arrodillarnos delante tuyo y poder llevar esa vida de fe en la cual tú deseas y en la cual nos has enseñado. 예수 이름으로 Damos gracias y hemos orado en el nombre de 아멘. Jesús. Amén. 하나님 아버지, Padre Dios, 우리를 긍휼히 여겨주시고
Te damos gracias porque has tenido misericordia de nosotros y nos has llamado en tu vida y has hecho que podamos vivir en ti, Padre Dios. Nosotros a través de esa vida venimos delante tuyo a poder entregar este culto y haz que tú te puedas complacer de este culto. Y ayuda, Señor, que tu complacencia pueda ser llena dentro de nosotros, Padre Dios. Y en los momentos, Señor, en el cual que a través de nuestro pecado y hemos tenido esa vergüenza delante tuyo, y cuando venimos delante tuyo, ten misericordia de cada uno de nosotros. Padre Dios, tú nos has amado a cada uno de nosotros y haz que nosotros, Señor, hemos estado dentro de ti. Ayuda, Señor, a poder salir del pecado y ayuda, Señor, que en esta hora en el cual tú nos estás guiando a nosotros, que nos estás perfeccionando. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser esas personas que te puedan obedecer, que puedan someterse delante tuyo y así ser personas que vivan, Señor, a través de tu bondad. Padre Dios, el hecho de que tú nos has enviado en el mundo es para poder ir por esas ovejas tuyas. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a confesar, Señor, y recordar que nuestra esperanza no está en esta tierra, sino en ese cielo. Y ayúdanos, Señor, a siempre tener gracias y tener ese corazón humilde delante tuyo. Padre Dios, el día de hoy tú nos has dado de ese pan de cada día y nos perfeccionas a través de tu palabra. Y ayuda, Señor, que nosotros en ese día, Señor, podamos ser esas novias sin mancha y limpias delante tuyo. Ayuda, Señor, que nosotros podamos obedecer ante tu palabra. Y ayuda, Señor, a poder estar llenos del Espíritu Santo. Y el día de hoy, ayuda, Señor, con tú nos estás ordenando que seamos unos misericordiosos, fieles y fuertes. Y ayuda, Señor, que nuestros corazones no cambien. Y como tú has tenido misericordia en nosotros, ayuda, Señor, a tener misericordia con los unos a los otros y ser esa iglesia fuerte en el cual las artimañas del labio puedan salir de este lugar. Y ayuda, Señor, a todos nosotros al vivir en este mundo, no ir a la izquierda o a la derecha, sino que ayudan, Señor, a poder conocer tu justicia y así vivir por ese reino y por tu gloria. Y en medio de toda esa dificultad, tú has dado esa paz y ayuda, Señor, que ese mandamiento y esté en el corazón de cada uno de nosotros. Y el día de hoy, te queremos pedir por el obispo que tú has puesto en esta iglesia y ayuda, Señor, que pueda tener la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que todas las cosas, Señor, que haga dentro de tu iglesia pueda haber esa gran obra. Y en esta hora, al llevar tu palabra, ayuda, Señor, y dale tu poder y sabiduría. Y ayuda, Señor, que esa palabra de la iglesia pueda ser llevada por el obispo. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos obedecer ante esa palabra y poder tener esa vida en el cual pueda cumplir y realizar tu plan. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 이 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 소망이 되심이라. 주의 길을 걸어가는 동안에 세상의 것 의지할 수 없으니 감사하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 기쁨이 되심이라. 하나님의 꿈이
나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 원하고 바라고 기도합니다. 할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por entregar ese culto delante tuyo y así tener la oportunidad de entregar esas ofrendas delante tuyo. Te queremos ver por las personas que han dado el diezmo. Ayuda, Señor, que sus familias puedan recibir tu bendición y cada uno de ellos al obedecer a tu palabra. Ayuda, Señor, que tengan la inspiración y el poder para poder sostener tu bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos, sus familias puedan recibir tu bendición y ayuda, Señor, que ese amor que viene hacia la iglesia pueda manifestarse en sus vidas. Padre Dios, ayuda, Señor, a todas las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos, sus familias que han dado gracias delante tuyo. Ayuda, Señor, que puedan vencer las artimañas del diablo y así tener esa victoria. Y te queremos pedir por cada una de las personas que han ofrendado delante tuyo en esta hora. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan confesar los que tuyo a través de esta ofrenda. Y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse hermosamente por tu gloria y por tu nombre. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante de nuestro Dios. 예수 이름으로 축원합니다. 주를 보겠네.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 5, versículo 28 hasta el 30. Efesios 5, versículo 28 hasta el 30. Vamos a leer todos juntos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. En esta hora vamos a orar todos juntos. Antes de escuchar la palabra del Señor, oremos por el obispo y por cada uno de nosotros. 하나님 아버지 하나님께서 오늘 우리를 사랑하여 주셔서 또 예배 가운데 우리를 불러주시고 하나님 말씀을 들을 수 있는 복된 시간을 허락하심을 감사합니다. 하나님 말씀이 또 온 교회 가운데 또 성령으로 들려지도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님께 또 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 증거하고 선포할 수 있도록 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 듣지 않게 하시고 하나님께서 또 감독님을 통하여 교회 앞에 우리 영혼에 말씀하시는 하나님의 명령으로 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 순종할 거룩할 능력이 있도록 역사하여 주시옵소서. 감독님 강건함을 허락하여 주시고 주의 능력과 주의 권능이 항상 충만하도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 거룩한 주님의 날에 te damos gracias por permitirnos este día y deseamos recibir tu palabra. Ayuda y derrama tu gran poder en tu siervo y en esta hora proclamar tu palabra. Ayuda, Señor, que pueda llevar esa palabra del cielo. Y ayuda, Señor, y también ayuda el corazón de todos nuestros miembros y así puedan recibir todo lo que viene de ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 그리스도는 Cristo 교회를 ama 사랑하신다. a la iglesia. 그가 El hecho 교회를 사랑하신다. de que Él ame a la iglesia 그가 교회가 필요한 se manifiesta en el hecho de que Él provee todo lo que la iglesia necesita 교회의 y al mismo tiempo en la manera en que cuida 또 con calidez y dedicación 그런 자세를 보고 또 a la iglesia. 이러한 사실은 Y esa realidad 그가 교회를 nos proporciona una información importante sobre la relación que Él considera tener con la iglesia en relación con Él mismo. 그리스도와 교회의 Esta hermosa y especial relación entre Cristo y la iglesia 우리에게 있어서는 no solo 하나님을 알 수 있는 es una verdad fundamental 진리일 뿐만 아니라 que nos permite conocer a Dios, 오늘 sino que también 그가 안에서 nos ofrece una perspectiva profunda sobre cómo debería ser la relación entre el esposo y la esposa hoy en día. 그리스도와 교회의 관계 La relación entre Cristo y la iglesia 이 땅에서 남편들과 es el modelo más ideal para la relación que debe tener los esposos y esposas en la tierra y aún más para las parejas cristianas que buscan vivir conforme a su fe. 그럼에도 Pero a pesar de esto, 현대 사회에서는 si vemos en la sociedad actual, 그 모델을 따라 las personas en general no siguen este modelo. Muchos de los esposos de las parejas, la verdad, tienen una perspectiva completamente diferente a esta que nos ha ofrecido. 이 세상에서 Es decir, la relación matrimonial es la relación actual en este mundo que tiende a ajustarse 필요에 따라서
continuamente según a las necesidades y los ideales cambiantes de las personas. 그래서 현 시대의 Y como resultado, la visión del matrimonio y la relación conyugal se reinterpreta conforme a las tendencias de la época e incluso son influenciadas por la mentalidad que predomina. Por eso, la perspectiva sobre los roles dentro del matrimonio y la relación entre los esposos 그들의 sigue 그 관계에 대한 생각이 evolucionando según el ambiente social. 흐름에 따라 움직이고 있는 것입니다. 그러므로 Y 모름지기 está haciendo, sigue el curso de la sociedad. Por eso 뜻하시던 parece que la visión original del matrimonio según la voluntad de Dios se ha perdido por completo. 현실에 Y por supuesto, un matrimonio que sigue evolucionando para adaptarse a la realidad actual puede en cierto sentido cumplir alguno de sus propios propósitos en el presente. Sin embargo, 그렇다고 해서 오늘날 esto no significa que las relaciones matrimoniales de hoy en día sean siempre armoniosas o bien equilibradas. 결혼을 Y parece que el matrimonio ya no existe por el matrimonio en sí mismo ni la relación conyugal por su propio valor, sino que su función se ha ido ajustando para satisfacer las necesidades y esos deseos del ser humano. 그렇다면은 Si este es el caso, entonces el propósito que Dios hizo, que quiso cumplir a través del matrimonio, 그 결혼을 통해 desde la creación de la humanidad, ya no puede alcanzarse en la actualidad. 그래서 이 Por lo tanto, dejando de a un lado la cuestión de que si la relación matrimonial actual es correcta o incorrecta, parece que la oportunidad suprema de la felicidad que Dios ha dado a través del hogar, así como las obras que Él desea realizar y proveer y cumplir en la familia, no se llevarán a cabo plenamente. 대단히 아쉬운 Y si es así, entonces esto es algo verdaderamente lamentable. Y el Señor, a través de los versículos que hemos leído el día de hoy, nos enseña la relación que debemos tener con Él, la relación entre la iglesia y Él, y la relación entre el esposo y esposa, usando estas relaciones como parábola. 자세들을 가르쳐 Y si entendemos bien y obedecemos estas enseñanzas, entonces seguramente será, será algo fundamental y llenará en las necesidades más importantes que podemos tener. Y en lugar de simplemente dejar pasar el tiempo y vivir de nuestra propia falta o de transmitir algo inadecuado en las propias generaciones, debemos comprender y obedecer la voluntad de Dios antes de que termine nuestra vida. 자, 이렇게 주신 말씀 중에서 중요한 Y uno de los puntos importantes de la palabra que nos ha sido dada a nosotros es la lógica de que cada uno cuida y ama su propio cuerpo. Y esto no es algo que especialmente Dios ha creado, 너무 우리 삶 sino que es una verdad muy evidente y natural que se puede fácilmente aceptar en nuestra vida cotidiana. No hay nadie que vaya a odiar a su propio cuerpo, sino que lo ama. Y esto no es algo porque sea obligatorio, sino que es automático y cualquier persona siempre está velando y cuidando de su cuerpo. 뭐 이상한 것도 Y esa realidad no es algo extraño, sino que cualquier persona con relación con su cuerpo podemos ver que continúa con este estado. Por ejemplo, todos queremos destacar nuestras apariencias, ¿no es así? 그래서 화장도 하고 Y queremos vernos bien, por eso nos maquillamos, también nos peinamos el pelo y sí, tratamos incluso de embellecer nuestro cuerpo lo que más podemos, haciendo todo lo posible en nuestro alcance. 원래 Y 생긴
obviamente nuestra apariencia no va a poderse, o sea, no va a ser fácil en que pueda verse mejor, pero desea vestirse con ropa bonita para así, destacar en su apariencia. Por ejemplo, si una persona que piensa que es baja, entonces, ¿qué va a hacer? Pues usará zapatos con plataforma para que así pueda aparentar un poco más alto de lo que es. 그것뿐만 아니라 Y no solamente eso, sino si con relación a las cosas que uno consume, también podemos ver como que todas esas cosas son de la carne, o sea, del cuerpo, entonces lo hacen con gran dedicación. Pero por eso, por ejemplo, ahora, hoy en día, pues la proteína es algo importante de hacer. Y por ejemplo, cuando las mujeres escuchan algo sobre el colágeno, entonces van y miran eso. E incluso comen mucha pechuga de pollo y pues para mí personalmente pienso que es algo seca, pero hay mucha gente que lo disfruta pues porque es bueno para su cuerpo. E incluso si fuera el mismo pollo, hay otras personas que no comen ese pollo frito porque puede tener muchas calorías y eso no es bueno para su propio cuerpo. Y aunque de que sea pues comerlo y está babeando por eso, de todas maneras no lo come. Por ejemplo, también no comen mucho sodio o algo que contenga mucho azúcar. Y aunque el alimento puede estar insípido y la verdad no puede pensar qué es esto, pero de todas maneras las personas lo disfrutan comiéndolo de esa manera. 많이 먹으면 좋지 Y no solamente eso, sino que como comer mucho no es algo bueno. 배고파서 막 E incluso si se está desmayando por tener hambre, solamente comen dos cucharadas de comida y dejan de comer porque piensan que comer poco es bueno para la salud. O por ejemplo, digamos, el día de ayer comí mucho, entonces se vuelve todo pues bravo por eso, entonces ahora el siguiente día no come. De esta manera, el cuidar de nuestro propio cuerpo no es algo que alguien nos obligue a hacer, sino que de manera muy natural lo hacemos con mucho gusto, 자기 몸을 sin que nadie nos pide. Por eso, el hecho de también de proteger a nuestro cuerpo lo hacemos algo automáticamente. Digamos, si una comida ha sido vencida, entonces no la comemos inmediatamente. Digamos, si la leche ya ha pasado y huele un poco raro, entonces la persona no va a decir, ay, ¿qué es esto? Ay, quiero probarlo, vamos a ver qué sabe. O sea, nadie dice, sino que lo que hace, dice, ay, qué asco, y lo bota. Y también cuando hay algo que sea muy filoso, digamos, por ejemplo, los cuchillos o los clavos que son peligrosos, entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Siempre está pues nerviosa y siempre tiene cuidado con eso. Y entonces están alerta en todos los posibles peligros que puedan tener. ¿Pero por qué es esto? Es para evitar que su cuerpo sea lastimado. Por ejemplo, digamos, si una persona no se siente bien, ¿usted qué haría? Por ejemplo, ¿ustedes qué harían si no se siente bien un día? Pues generalmente primero lo que hacen es tomar pues una medicina o descansa, y esto es porque el cuerpo nos está dando una señal diciendo, ay, me siento incómodo o tengo una insatisfacción, y entonces lo que el cuerpo está diciendo es que antes de que esto pueda pues ponerse mucho más grave, les está pues señalando al cuerpo que rápidamente pues resuelva esto. Y esto no es que la conciencia misma lo está haciendo pues obligatoriamente, sino que el cuerpo lo está haciendo. Y aunque el cuerpo lo hace, no es ay, qué pereza eso, sino que desea reaccionar activamente ante esto, porque es su cuerpo. Entonces, ¿por qué las personas se ejercitan? Es de la misma manera, y es porque los están preparando por su futuro, y así de pronto sea pues bajar de peso o de pronto hacer ejercicio de pues masa muscular para ganar masa muscular, y de esta manera pueden tener la fuerza y así pueden pues continuar sus vidas con gran fuerza, y también así toman sus vitaminas y todo esto invierten por el futuro. No es que por tomar vitaminas de repente tengan sus músculos o de pronto pues se cambien algo, sino que aunque sea algo muy pequeño, ellos lo están haciendo para así, digamos, por ejemplo, retrasar la vejez, y así todo lo hacen pues para su propio cuerpo. 이렇게 하여 Y con nosotros, al ver esto, podemos darnos cuenta muy fácilmente de que no tratamos nuestros propios cuerpos de manera descuidada. Si todos buscan pues vernos bien, incluso protegernos en cierto sentido, no solo protegernos de nuestro peligro, sino también los cuidamos y lo alimentamos, e incluso les damos todas las cosas necesarias por su bienestar. Y aunque no sea inmediatamente, lo entrenamos por el futuro, hacemos que pueda crecer y así mejorar con el tiempo.
Entonces, ¿qué sucede cuando el cuerpo mejora? O sea, ¿qué resultado obtiene? Experimenta una sensación de felicidad. Nos sentimos bien. Cuando el cuerpo está bien, el estado de ánimo está bien y todas las cosas la verá muy hermosamente. Y la razón por la cual nos sentimos bien es porque sabemos que nuestro cuerpo está bien. De esta manera, el cuerpo del hombre no se ve como una entidad separada o independiente de uno mismo, 보여지지 않습니다. 그것은 나 자신이 sino en muchos de los casos es como si lo estuviera viendo parte de sí mismo. Y nosotros, para ver la palabra del día de hoy, hay dos palabras que debemos mirar para poder entender un poco más claramente la palabra de hoy. Son dos palabras, es sustentar y cuidar. 보양한다는 말이 있습니다. Son estas dos palabras. 일단 이해를 해야 Entonces tenemos que entender esto. 주신 Y entonces es la palabra que vemos en Efesios 5:29. 잘 이해해 나갈 수 있습니다. Y así vamos a poder entender todo el contexto. Entonces, primero dice sustentar. Y como dice sustentar, la palabra en sí es hacer crecer algo. Es darle para poder crecer. Puede ser las nutrientes que necesita para poder crecer. Y es alimentar, también podría decirse de esa manera, para crecer. Y entonces podemos encontrar luego la palabra cuidar. Entonces, cuando dice cuidar, no está diciendo sobre el significado que protegerlo de un peligro, no es proteger, sino que originalmente esta palabra significa dar calor. Es decir, hacer que alguien que pueda sentir ese calor. Y quiere decir, esto tal vez podría ser cuidar con calidez y se refiere a cuidar de una manera amorosa. Significa pues valorar y cuidar con esmero, también podría ser. Por lo tanto, si acá cuando hablamos cuidar va acorde más con la expresión de cuidar con calor o calidez. Y entonces podemos encontrar esas dos palabras, sustentar y cuidar. 번역할 때 Y entonces son esas dos palabras que necesitamos entender para poder así pues entender el contexto pues del día de hoy. 자, 그리스도께서는 Pero entonces Cristo es aquel que sustenta y cuida la iglesia. Y el Señor no aborrece a la iglesia. ¿Qué significa cuando dice aborrecer? Esta es una expresión que se usa en los judíos. Cuando dice que algo no aman, entonces lo aborrecen, o sea, lo odian. No hay algo en la mitad. 사랑하지 않으면 Entonces, si no lo ama, entonces lo aborrece, o sea, lo odia. Pero por eso el Señor nunca odia, aborrece a la iglesia. Eso significa que el Señor nunca dejará de amar a la iglesia, sino que Él es aquel que provee a la iglesia e incluso y Él es aquel que derrama su amor y dedicación a todos los que pertenecen a la iglesia para que puedan ir bien. Pero entonces, acá algo que nosotros podemos ver es que aquellos que son parte de la iglesia y aunque exteriormente uno pues exteriormente pareciera que debe haber esos preciosos piedras dentro de ese lugar, pero los que forman la iglesia son pecadores. 그리스도의 교회를 구성하는 Aquellos, o sea, que forman la iglesia de Cristo, son aquellos que no tienen esos recursos espirituales, no tienen ningún poder espiritual. Y no solamente eso, sino que ellos no pueden cuidar su propio bienestar e incluso no pueden guardar, o sea, no pueden sobrevivir. Pero les estoy hablando espiritualmente. Ellos espiritualmente no pueden guardarse a sí mismos e incluso son personas que no pueden preparar el futuro. Todas estas cosas 준비할 능력이 전혀 없습니다. es porque ellos no tienen ese poder, esa capacidad. Y es todo lo contrario, tienen muchas cualidades opuestas a esto. Espiritualmente poseen defectos que pueden llevarlos a la destrucción. Y el ser humano carece significativamente de la justicia. Por ello, Cristo desea derramar su justicia sobre los creyentes para llenarlos. 신자들은 Y los creyentes 상당히 tienen esa dificultad para llegar a la perfección
y tienen esas limitaciones para alcanzar verdaderamente esa perfección. Sin embargo, el Señor sigue llenando lo que les falta a ellos continuamente. Y esto, por lo tanto, es un fenómeno 현상이죠. en proceso. 지금도 Y Él sigue obrando en la actualidad. 더 나아가 Y más allá, 주님은 신자들 el Señor 이롭게 levanta a los creyentes para que puedan vivir en justicia, puedan vivir en la justicia. Y no solamente es que tengan que ser levantados, sino que necesitan el poder y también les da el poder y de esta manera los ayuda. ¿Pero por qué hace esto? 갈 수 있는 Es para que ellos así puedan ir al cielo y así puedan ser partícipes de la gloria en el cielo. Pero entonces al reino de los cielos cualquiera no puede ir al cielo. Solamente aquellos que son justos pueden ir, pero el hombre no puede ir al cielo. 의로운 자만 Solamente los que son justos son los que pueden ir al cielo, pero nosotros no podemos ir. Pero nosotros tenemos la esperanza que podemos ir. ¿Pero por qué es esto? Es porque el Señor nos cubre con su justicia, pero entonces esto no significa que yo no obviamente voy a ser la persona que yo no voy a hacer la justicia, sino cómo puede esa persona que carece de la justicia ir al reino de los cielos. Es solamente los que son dignos y aptos para recibir la gracia son aquellos que pueden ir al cielo y el resto el Señor lo llenará. La actitud de esta persona, ¿qué es? Es que el Señor no se sentirá avergonzado por dar su gracia a esta persona. 합당하게 행하는 자다. Es una persona que actúa de manera digna. En otras palabras, la Biblia llama a estas personas aquel que obedece. El que obedece. Por eso, así, 죄에서 해방되어서 a el que ha sido libre del pecado y vive por la justicia y debe ahora servir la justicia y así esa persona irá al cielo. 인간이 그렇지 Si el ser humano en sí, ¿qué es lo que no debería hacer? Hacer lo que desee. La mayor debilidad del ser humano y lo que lo lleva a la perdición es querer hacer lo que le parece, lo que desea hacer. Y esta inclinación finalmente lo lleva a pecar en cada paso de su vida y 이것은 벗어날 수 y se convierte en un ciclo vicioso e inquebrantable. Es como una rueda de maldad que sigue girando y no puede salir de eso. 계속 굴레를 도는 거예요. 왜 그렇게 Pero entonces, ¿por qué ocurre esto? Es porque el diablo está atando a las personas de esta manera. El diablo y lo hace muy fácilmente solo al añadir un poco de mentira y codicia en las personas. Sin embargo, ¿acaso el Señor no sabe de los engaños del diablo? Claro que Él lo sabe. Y aquel que Él ha librado y aquellos quienes ha rescatado pueden resistir al diablo, rechazarlo y enfrentarlo. Y el Señor siempre nos enseña a nosotros para que nosotros no nos dejemos en esas malas acciones. Y el Señor es aquel que nos enseña a nosotros. Y no solamente eso, sino que el Señor es aquel que resiste al diablo y hace que nosotros también lo resistamos. Y, por ejemplo, cuando la maldad y está tratando de infiltrarnos y contaminarnos, entonces hace que nosotros reaccionemos rápidamente y nos da la advertencia. 경고는 우리가 Si no recibimos esas advertencias constantemente cada semana sobre los sucios engaños del diablo, sin duda nosotros caeremos en ello. Y los cristianos reciben advertencias todas las semanas. Estés en guardia contra el diablo, contra el maligno. 그냥 삶을 Y entonces los cristianos no es que se queden quietos y deben estar quietos en su vida. Y el Señor tampoco es que se quede quieto. Y no dice, ay, miren ustedes cómo van a hacer hasta el día del juicio. Entonces miren qué usted hace. No es así, sino que Él se esfuerza y los protege y los mueve y hace que peleen hasta ese día. Y incluso los guía en lo que deben hacer y lo que no deben hacer para así orientarlos en esa dirección correcta. 우리에게 어떤
Y Él siempre está dispuesto a ayudarnos en cualquier crisis que nosotros presentemos. Y a nosotros hemos sido entrenados de gran manera a través de la palabra del Señor. Y por eso el Señor, 주님을 바라보는 우리에게 y aquellos que le buscan se esfuerza pues cuidadosamente para asegurarse que pueda mantener su santidad, pero no es que de una forma artificial bloquee todo peligro que venga a nosotros, sino que Él nos da la palabra y para que nosotros podamos estar despiertos, así rechazar el enemigo, el diablo y empujarlo fuera. Y esto es lo que significa ser librados, los que son salvos y los que son libres del pecado. 증명해 보여야 돼. Y es el momento en que debemos demostrar esto al Señor. 다른 말로는 Y en otras palabras, el Señor nos da constantemente conocimiento de cómo debemos actuar y qué debemos de hacer para que así nosotros podamos movernos a través de su enseñanza y así podamos caminar nosotros mismos en el camino que Él nos ha mostrado a nosotros. 그래서 우리에게 공급하시는 Por eso, y lo que nos ha suministrado a nosotros, ese alimento del Espíritu, si nosotros no comemos esto y si nosotros constantemente no comemos esto, no vamos a poder vivir. Y si vemos en el cuerpo, nosotros comemos el alimento del cuerpo, si no comemos esto, no vamos a poder vivir de la misma manera espiritualmente. Por eso nosotros recibimos esa palabra y sostenemos esa palabra por esa semana y nosotros esperamos hasta la próxima vez que nos recibimos esa palabra y no vamos a poder sostener más de eso. Digamos, por ejemplo, una vez cuando nosotros comemos y nos sentimos llenos, pero entonces si uno no puede decir, entonces voy a comer por todo lo que va a comer una semana. O sea, no puede hacer eso y le va a quedar difícil hacer esto. Pero entonces, aunque se siente lleno, luego de un tiempo tendrá que volver a comer. Y eso es lo mismo con la palabra. 식사 시간에 De la misma manera como hay ese espacio entre las comidas, 주님은 분명하게 así el Señor también dijo precisamente acerca de esto. Y Él dijo que Él tenía que comer eso para así comer. 주님 당신에게도 Y entonces para el Señor ese era el alimento que necesitaba, ese alimento diario. Dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Pero los discípulos dijeron, ¿será que alguien le dio algo de comer? Pero el Señor, ¿qué fue lo que hizo? No es así. Mi comida 나를 보내신 es que haga la voluntad del que me envió 일을 완성시켜 y que acabe su obra. 또 그를 따르는 E incluso cuando le dice a la multitud que lo seguía a Él, dice que ustedes no trabajen por la comida que de la carne, sino que ustedes trabajen por la comida que les dé la vida eterna. 이 양식이 아니라 영의 양식이구나. Dice, no es este alimento, sino el alimento espiritual. Y dice que ese alimento es dado por el Hijo del Hombre. Él es aquel que nos da esto. Y toda palabra que viene a nosotros traspasa el Señor, viene a través del Señor. Toda la palabra del Señor viene con esa afirmación del Señor. Viene con esa afirmación del Señor a través de su cuerpo. Y Él es aquel que se hizo carne y sangre y ha venido a nosotros y nos da esa palabra. 인자가 주리니 Y dice, el Hijo del Hombre os dará. Y esa palabra que nos da a nosotros a través del pastor, esa palabra que da el pastor también es la palabra del Señor. 바로 인자는 Y dice que el Hijo del Hombre es aquel que ha sido sellado, señalado por Dios. De esta misma manera, Él escoge a la persona para llevar esa palabra y hace que también pueda volver a reclamar o volver a proclamar esa misma palabra. Y aunque sea 2000 años después, esa obra que Él hace a través de esas personas, de los pastores, al abrir sus bocas, es la obra que hace con la misma autoridad que hizo hace 2000 años atrás. Pero el problema es que las personas menosprecian esto. 주님은 단지 이렇게 또
Y el Señor también da esa palabra pues y ayuda a las personas a través de ese conocimiento y no solamente a través de esto. Y el día de hoy estamos hablando de esta parte, esa perspectiva, pero en nuestra vida de fe es que el Señor obra de manera dramática dentro de nuestros asuntos personales y es algo que todos nosotros conocemos y sabemos. Y habrán algunas personas que podrán decir todos los días he experimentado la mano de Dios, otras personas en 2 o 3 meses. Pero esto es algo que no se puede decir con la lógica, sino que es toda persona conoce individualmente. Ay, el Señor estuvo en ese lugar, el Señor me ha esperado ese momento, el Señor me ha salvado. Ay, el Señor está junto conmigo. Es porque el Señor nos ha ayudado que estamos en el día de hoy. Pero digamos, si el Señor, si no solamente no nos ayuda en la carne, entonces no vamos a poder hacer, sino que el Señor, Él nos ayuda incluso en nuestra carne y muchas cosas que han pasado en nosotros. Sin embargo, entonces, en la perspectiva de las personas parecían algo tan pequeño y tan insignificante, pero así, ahora que el Señor está haciendo a través de mí, pero si yo de repente muero, y la verdad eso es algo que no debería pasar, sino que Él me protege y me guía hasta que esta obra pueda cumplirse completamente. Y de esta misma manera, por medio del camino que nosotros no comprendemos, el Señor nos protege y nos guía y nos ama y nos libra de las manos del enemigo. Pero el diablo viene y trae esas mentiras a nosotros. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Esa palabra que el Señor nos da a nosotros nos hace resistir estas cosas. Esa palabra que ha sido ya morado dentro de nosotros nos está advirtiendo a nosotros. Esto no es así en nuestra conciencia y es la advertencia y tenemos que actuar, reaccionar inmediatamente. Y digamos, por ejemplo, en el cuerpo nos da esas señales y el cuerpo nos dice, ay, esto me siento mal. Pero entonces si uno, la verdad, no, le dice al cuerpo, oye, deja de quejarte y lo menosprecia, sino que lo mira y reacciona rápidamente y así tiene que volver. De la misma manera, nosotros día tras día hay muchas cosas que tenemos que volver al Señor. Nos arrepentimos y nuestra vida entera, ¿qué es? Es arrepentirnos. E incluso el Señor se está esforzando y para poder hacer esto. Entonces, por lo menos nosotros tenemos que reaccionar y decir, si es así, Señor, ay, sí, Señor, perdón, y tenemos que arrepentirnos. Y de la misma manera en nuestro cuerpo busca la causa y así nosotros resolvemos esa causa y ese problema. De lo mismo, tenemos que reconfortar nuestro espíritu e incluso nuestro entorno es algo importante y debemos saber que nuestra vida diaria debe ser hermosa y nuestra vida cotidiana no puede ser menospreciada, sino que todo debe ser ajustado y favorable para que podamos triunfar en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, si nuestro entorno de trabajo nos hace enfocar más en el mundo y hace que nuestro entorno enfoca más en la carne, entonces la verdad y obstruye nuestro espíritu. Entonces tenemos que cambiar esto rápidamente para que esto cambie ese ambiente espiritual negativo. Y además nuestra vida de fe debe ser entornado hermosamente y naturalmente para que podamos escuchar continuamente la palabra del Señor. Y no basta solamente con alabar 1 o 2 veces a la semana, sino que debemos cantar con todo nuestro ser y sentir que nuestro cuerpo sea refrescado y lleno de la alabanza. Y incluso en toda la semana debemos hacer eso y también tenemos que mantener esa relación, esa comunión con el Señor a través de la oración y también con nuestro servicio. A través de nuestro servicio verdaderamente manifestamos ese amor del Señor y solamente por eso yo también sirvo, solamente sirvo 1 semana. Esto no es suficiente, no podemos decir que esto sea todo. Y la verdad es como si ¿será que tú estás tratando esto como pagando un impuesto? Claro que no. Y hay muchas personas que tienen su vida cotidiana, su trabajo, pero también sirven dentro de la iglesia en toda la semana. Y sus pensamientos y todo su ser están en la iglesia y tienen que hacer muchas cosas. Incluso también tienen que trasnochar toda la noche. Pero entonces hay ellos son obreros fieles de Dios. Pero hay unas personas que menosprecian eso. Incluso las personas del mundo los menospreciarán. Pero esos son personas que el Señor elogiará. ¿Y por qué es esto? Porque estas personas están manteniendo su santidad como seres santos y esto es beneficioso para su espíritu y simplemente están haciendo lo que el Señor desea.
Por eso, entonces también al ver su vida, luego de que uno cree, pues luego en Jesús, y entonces hay unas personas que piensan, ahí está mi vida, mi vida que yo vivía, y ahora más 신앙의 삶이 a la vida de fe. 내 원래 O sea, mi vida, pues que yo tenía es primordial y ahora se ha añadido una nueva vida y así he evolucionado. O sea, piensan de esa manera, pero que están viendo esto erróneamente. Y tenemos que saber que los problemas que tienen con relación con su vida espiritual va primero y luego ahora su vida que tenía es algo secundario. Esto ha cambiado así. Y luego de que uno pues solamente es creyente, todavía tiene su vida de antes y tiene su trabajo y sigue con su trabajo. Pero tenemos que saber que ahora esto ya ha cambiado por completo, luego de creer en Jesús. Nosotros ahora somos personas que viven por el reino del Señor y ahora es su deber y es como siendo Superman, luego de desgarrar su vestidura. Esa persona lleva en su interior el sello de ser hijo de Dios, que pertenece al reino de Dios. 의미가 달라진 거예요. Y por eso el significado ha cambiado y ahora el trabajo que antes tenía, ese trabajo que tenía y la vida que tenía, ahora ha cambiado y el significado de todas las cosas han cambiado y tenemos que saber esto. Y ahora tenemos que usar ese tiempo restante de mi vida. Debe ser usado por Dios. Pero entonces no pueden decir, ay, entonces obispo, entonces yo vine para poder, ya pues boté mi trabajo y usted ahora dígame qué tengo que hacer. 것이 무엇인가? Tienen que mantener esto, pero tienen que saber qué va primero. Por eso, queridos hermanos, nuestra vida en todos los aspectos cambian 내 삶, y mi vida, y incluso la perspectiva de la vida eterna es algo que debemos de tener y tenemos que arrepentirnos continuamente y eso es algo que no debemos de parar. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas impuras y éramos injustas, los hombres son profesionales de la injusticia, pero ahora tenemos que convertirnos en personas que hacemos la justicia y la manera como nosotros tratamos la vida y actuamos y pensamos tiene que cambiar. Mi viejo ser ya ha muerto y esa persona que ha vivido entonces de antes y ahora que ha cambiado tiene que tener una vida completamente diferente. Y la persona que pertenece al cielo es una persona diferente. La actitud, incluso su rostro, como habla, tiene que cambiar. Sin embargo, una persona que sigue siendo igual a este mundo con sus pensamientos, actitudes y modales es una persona que no se ha arrepentido y no comprende lo valioso del cielo ni la vida que está en su interior. 새 사람이 살아라. Y dice, vive como una nueva persona y ya no vivas por ti, dice. 자, 고린도 Y si leemos todos juntos, 2 Corintios 5:15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan por sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. 저희를 대신하여 죽었다가 다시 사신 자를 위하여 살게 하려 하심이라. 저 다음 Así es, si leemos todos juntos la próxima palabra, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. 이제 의에 대해서 Así es, vivamos a la justicia. Y ahora sí seguimos leyendo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ahora versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se señora más de él. 우리에게 의가 Así es, el Señor ya nos ha dado a nosotros la justicia y esta justicia, algo que nosotros ya hemos recibido, no debemos perderla. 의를 받았으면 Es que ya que hemos recibido esa justicia dentro de nosotros debe moverse dentro de nosotros. Debe haber un giro completo. Y dice, yo era un siervo del diablo, pero ahora debo pues poner a un lado la obra del diablo y así debe ser mi logro. Y esto es lo que nos está exigiendo a nosotros. Mi vida es el hermoso desafío en el que puedo mostrar delante del Señor. Esa transformación en mí es una oportunidad para mostrarle al Señor cómo respondí cuando Él me ha dado a mí su justicia.
Es un momento para en el cual Él no se sienta decepcionado por la gracia que me ha dado. La justicia debe moverse dentro de nosotros, debe obrar dentro de nosotros. Y así el hombre interior es feliz y el hombre interior tiene que ser feliz para que así yo sea feliz. Y esta es la felicidad verdadera. La verdadera felicidad es que el hombre interior sea feliz y esto hace que pueda así sobrepasar toda dificultad del mundo y puede sentir dolor, pero realmente no caerá, no desfallecerá y esa persona será llena de la esperanza, de la confianza y una visión del futuro. Por lo que así no será derrumbado. Incluso cuando lleguen esas tormentas fuertes, solo derramará unas pocas lágrimas, pero no caerá en la desesperanza. Y el Señor de esta manera nos está animando a nosotros. Y Él es aquel que nos alenta y nos consuela. Pero entonces el consuelo del mundo es algo que ustedes aprecian. Pero entonces, ¿por qué será que ustedes están menospreciando el consuelo del Señor? Este mundo, el consuelo del Señor y las palabras del Señor, todo es mentira. En el mundo todo es mentira y todo parece ser bueno. Pero entonces esas palabras que dicen salen siendo de sus calculaciones a ver si esto es para uno o no. Y esas palabras, todas las palabras que hacen son esas palabras que no son sanas, son las palabras del mundo. Pero esto no es así como el Señor actúa. Él garantiza la vida y poniendo su propio nombre y su honor, Él ayuda con el poder que protege el honor de Dios. Y Él es aquel que termina lo que ha empezado y hace que todo, para que todos nosotros podamos entrar en ese cielo. Y Él es aquel que nos ayuda para esto. Y aunque el mundo, uno pueda fallar, pueda pues rectificar, pero el Señor no nos hace fracasar a nosotros. El Señor con su propia boca, Él la verdad no dice dos palabras, o sea, Él no cambia de opinión. Queridos hermanos, nosotros somos personas que estamos formando el cuerpo del Señor. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y Cristo es aquel que provee a la iglesia. El Señor es aquel que provee a la iglesia. ¿Y por qué es esto? Es porque la iglesia es su cuerpo. Y el Señor a nosotros también nos ayuda a cada uno de nosotros. Y el Señor alimente y cuida a cada uno de nosotros. ¿Y por qué nos trata de esta manera? Es porque nosotros somos los miembros que forman su cuerpo. Por eso es importante entender esto, que el Señor no siempre se enfoca solo en las personas individualmente, sino que Él primero se enfoca que la iglesia esté bien y que la iglesia prospere, que su reino pueda prosperar. Por eso en la alabanza dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso es primero buscar su reino. Por eso el Señor, Él no solamente le dice, ay, iglesia, cállese, y luego solamente se enfoca en cada una de las personas, sino que Él está viendo es a la iglesia. Y mientras nosotros estemos en el cuerpo, debemos participar en la obra de la iglesia de acuerdo a ese plan en el cual Él planeó y así ser usados por la justicia que Él nos ha concedido a través de nuestra propia justicia. Y esto es trabajar como instrumento santo. Y juntos, como parte del cuerpo de Cristo, participamos en la obra eterna y santa del Señor. Si somos el cuerpo del Señor, seremos santos. Si somos el cuerpo del Señor, seremos justos. Si somos el cuerpo del Señor, lo haremos con una actitud de obediencia pura y genuina. Entonces, ¿quién es lo que hace cada uno de los miembros?
Y el cuerpo tiene que ser victorioso para que yo pueda ser victorioso. El cuerpo tiene que ir bien para que así pueda, o sea, tiene que estar lleno de la gloria del cielo, estar lleno del cielo para que uno también pueda estar lleno del cielo. Entonces él decía, ay, no me importa lo que pase con la iglesia. Esta persona, la verdad, no es una persona que piensa en el reino del Señor, sino no sabe de dónde viene. La persona que se preocupa por la iglesia, la persona que será levantada en lo más alto en ese cielo. Las personas que viven por el reino del Señor. 그리고 들어갈 것 같은데 못 Y habrán esas personas que parece que entrarán, pero no entraron. Y esas personas eventuales que no entraron son personas que solo han pensado en sí mismos. 그래서 사람들이 전부 자기 생각 Por eso, como todas las personas están llenas en sí mismo, en sus pensamientos, piensan que Dios está viéndolo a uno. Pero tenemos que saber de que el Señor tiene su interés en la iglesia. Pero entonces nosotros, ¿quién éramos nosotros? Es que éramos personas que teníamos que ir al infierno, pero el Señor, la verdad, Él nos ha dado una gran gracia a cada uno de nosotros y todos nosotros hemos recibido la gracia del Señor. Pero luego de que hemos recibido esa gracia, entonces todos se han convertido uno y así tienen su rol, tienen que llevar su rol como el cuerpo del Señor. Aleluya. Y por eso el hecho de que cada individuo ha recibido la bendición es porque el Señor ama a la iglesia. El hecho de que nosotros recibimos la bendición es porque el Señor ha amado a la iglesia y yo soy la iglesia y soy la persona que soy parte de la iglesia. Por eso la iglesia tiene que llevar ese rol universal que ha recibido. 대우주적인 이 사역을 Y el Señor provee todas las cosas que necesita para que la iglesia pueda llevar ese rol universal. Y toda la iglesia es bendecida y cada uno de nosotros somos bendecidos. Es porque uno ha contribuido ahí siendo usado y ha derramado su amor para esa obra del cuerpo del Señor. 주께서 자신의 Y el Señor 다 제공하세요. provee todo su ser por el cuerpo que es la iglesia. Pero si Él no hubiera proveído eso, es algo que no ocurriría y 하지 않는 것과 마찬가지입니다. es lo mismo que Él no ayudara a su cuerpo y esto es algo que no ocurrirá, no sucederá. Y vemos de que Él podemos ver que la iglesia realiza la obra del Señor y aunque el Hijo del Hombre está en el cielo, Él es aquel que ha venido en esta tierra siendo cuerpo y carne. Pero entonces cuando dice a la iglesia, tú eres mi cuerpo, entonces la iglesia es el cuerpo y la carne en este mismo presente del Señor. Y de la misma manera como Él es importante, entonces lo que la iglesia hace también sigue esa importancia y hace lo mismo. Y por eso la iglesia no es ese ser que no puede ser menospreciado y despreciado, o sea, nosotros. Y como el Señor vive por toda la eternidad, nosotros como iglesia viviremos por toda la eternidad. 그가 죽으면 Si Él muere, entonces nosotros también tenemos que morir. Y como Él vive, entonces nosotros viviremos. Aleluya. 그와 우리는 하나다. Y dice de que Él y yo y nosotros somos uno en espíritu. Y además la vida que vivimos no es para cumplir mis propios deseos ni para resolver lo que yo quería, sino que es vivir para el Señor. 원하신 대로 Es vivir acorde como Él desea. Y cuando Él nos llama a nosotros, entonces nuestra vida es obedecer y llevar esa vida. Aleluya. Y por eso, ¿qué significa sustentar a la esposa? Sustentar a la esposa es una expresión que se centra en las acciones que se realizan por el bien de la esposa. Sustentar a la esposa significa ayudarla con lo que necesita e incluso apoyarla para que pueda mejorar y desarrollarse y ayudar en su progreso. Y cuando dice cuidar, está diciendo cuidar cálidamente, o sea, con calidez, con ternura, y está hablando de la actitud. Y por eso, con ese amor y ese cariño hace que pueda tener la paz e incluso también hace que pueda tener esa seguridad y ese es el propósito que deben tener y así debe ayudar y este es la actitud que todos los esposos deben de tener. Y todo esto refleja la actitud de los esposos, pero en realidad es la manera en que Cristo actuó y se comportó hacia la iglesia. 그래서 남편은 아내에게
Por eso, a los esposos también tienen que ayudar en la vida real, pues de sus esposas y también darles el cariño y cuidarlas de esa manera. Pero entonces, obviamente está ayudando a la ayuda, o sea, a la felicidad de la esposa, pero en realidad es lo mismo que hacerlo por su propio bienestar. El ayudar a la esposa es lo mismo que ayudar a su propio cuerpo, y como su cuerpo prospera y va bien y siente esa felicidad, así es lo mismo, así debe ser. Y cuando el esposo llena la necesidad de la esposa, entonces es lo mismo que llenar toda necesidad de su propio cuerpo. 채워지게 하려는 것인데 그렇게 Y al hacer esto, 잘 이루어질 때 자기가 행복한 y entonces sí mismo será feliz. Y cuando la esposa siente que está siendo bien cuidada, entonces piensa, mi esposo me está cuidando bien. 위로가 되겠죠. 위로 Esto se convertirá en un consuelo para ella, la tranquilidad, incluso la paz. 자, 이것은 바로 교회가 Y esto es exactamente lo mismo que sucede con la iglesia. La iglesia, gracias al Señor, experimenta la paz, esa confianza 도우심을 y ese consuelo al estar seguro en la ayuda del Señor. Y acá, como dice, Jehová es mi pastor, y es una de las palabras muy importantes que podemos encontrar dentro de la Biblia. Entonces, si miramos el subtítulo, 우리가 주님으로부터 받는 것입니다. y es lo que nosotros recibimos del Señor porque confiamos en el Señor, e incluso en está nuestro consuelo y paz. 바로 다음에 시편 Y ahora si vemos en la palabra de Salmos 23:1, 다 같이 읽겠습니다. y si leemos todos juntos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. 이거는 그가 Y esta palabra es porque está diciendo que Él provee en todas las cosas y nos entrega todo. Por eso no me falta nada a mí. not want O sea, no me falta nada. 원하는 게 없습니다. O sea, no hay nada más que yo pueda desear. 설명한 Y está explicando acerca del Señor. 그러면 Y ahora si vemos los versículos que vienen luego de esto, está hablando más detalladamente acerca de eso, que es versículo 2 hasta el 6, y está diciendo que Él es aquel que nos cuida, pero no a uno individualmente y nos llama solamente a mí, sino que está guiando a todos nosotros. Y si leemos todos juntos el versículo 2, 시작 todos juntos, en lugares delicados pastos me hará descansar, juntos de aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. 우리 다 Todos nosotros estamos recibiendo el consuelo y todos nosotros tenemos esa paz en nosotros. Y digan amén las personas que han recibido ese consuelo y la paz del Señor. Digan amén. Díganlo más fuerte. Digan amén. Aleluya. 그때 만약에 Pero entonces, en el caso, digamos, de que el esposo, si considera a su esposa como la mujer que le hace la comida o lo que hace las quehaceres de la casa, 안 되겠죠. entonces no debería ser de esa manera. ¿Será que la esposa puede confiar en su esposo? Claro que no. 삶은 Y la vida, entonces, 불안한 parecerá estar como si hubiera lanzado en un camino de gran incertidumbre, no sabiendo dónde debe ir, y la vida le será difícil, y eso no debería ser así. Y la esposa debe ser un objeto de cuidado y debe ser apreciada, debe recibir ese cariño y amor, 귀하게 여겨 y debemos verla como un tesoro precioso dado por Dios. 자,
Y nosotros comenzamos con el versículo 29, pero el versículo que hoy hemos leído es versículo 28, 29 y 30. Pero si volvemos al versículo 28, cuando dice, así también los maridos deben amar a sus esposas, a sus mujeres, como a su mismo cuerpo. O sea, tienen que amar a sus esposas, pero lo tienen que hacer y tratarlo como si lo estuvieran haciendo a su propio cuerpo. Y si vemos el versículo de hoy, hay personas que debido a la posición de que la mujer en la sociedad actual es mucho más alta, y como los derechos de las mujeres están mejor protegidas que antes, ignoran o minimizan estas palabras. Y no debemos hacer esto, sino que no debemos decir tampoco es el tiempo del pasado o es una antigüedad, sino que debemos entender que así como Dios nos ha creado a nosotros, Él hizo todo esto con un plan y debemos abandonar todo este tipo de pensamientos y tenemos que abordar estos versículos de una manera adecuada. Y algunas personas pueden sentir pues molestia por parecer que están desvalorizando a la mujer y pensando que diciendo, digamos, quién es, quién, o sea, quién me puede cuidar o quién me tiene que sostener porque lo puedo hacer yo mismo, pero no debemos verlo de esta manera, sino en cierto sentido es que es valioso pues luchar por los derechos de las mujeres, pero este versículo no puede interpretarse de esta manera. Y lo que estos versículos están tratando de decir que es que la cabeza no es que esté tratando a su cuerpo como si fuera una pertenencia suya y lo esté cuidando y sustentando. No está hablando acerca de esto, sino si vemos hasta finales del versículo, desde el capítulo 15, vamos a encontrar mucho la palabra cuerpo y carne, y aunque están hablando de lo mismo, pero cuando nosotros hablamos sobre la carne, cuando hablamos sobre la palabra carne, entonces hablamos sobre pues esta carne en sí, y pues también la carne puede ser como esa palabra comparativa para el espíritu, alma espíritu. Pero entonces si hablamos sobre el cuerpo, cuando dice soma, está hablando de todo su ser. Tiene ese sentido que habla todo su ser. Está hablando de ese yo completo. Y cuando la carne está hablando sobre de la carne en sí, pero cuando ese cuerpo está hablando de todo su ser. Y eso es algo que debe explicarse extensamente, pero lo he simplificado y espero que hayan entendido. Pero si vemos en el versículo de hoy, cuando dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Tienen que amarlas como a su mismo cuerpo. Pero entonces si vemos ahora en Efesios 5:33, dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Entonces, ¿qué significa? Ustedes traten a ellos o enaltezcanlo a ellas. No es eso, sino que es lo mismo que a ti mismo. Por eso el cuerpo no es mi pertenencia, sino yo mismo. Por eso no es, tú cuida o protege bien o pues a tu propio pertenencia. Y entonces las personas que protegen los derechos de las mujeres pensarán como que si estuviera hablando de los derechos, o sea, como la mujer. Pero acá la Biblia está diciendo tu cuerpo es tú mismo, o sea, tú mismo. Y entonces podemos ver que la Biblia está protegiendo aún más a que simplemente los derechos de las mujeres. Y entonces si vemos, el Señor no solamente ha levantado la iglesia, sino que ve a la iglesia como su propio cuerpo, lo está viendo como sí mismo. Y ahora entonces si vemos en el próximo versículo 30, de que nosotros somos miembros de su cuerpo. Y dice que
la iglesia es su cuerpo y todos los miembros son o sea, cada uno de nosotros somos los miembros de su cuerpo. Entonces, ¿qué dice que nosotros somos miembros de su cuerpo? 단지 소유 그런 것이 아니라 No está hablando simplemente que le pertenecemos, o sea, que somos su pertenencia, sino que 물 주님의 정체성을 그 개체를 la iglesia 결정하고 있는 es aquel que representa o pues mira o define pues la identidad sí del Señor. Y en cada uno de nosotros somos miembros, parte de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. Cada uno de ustedes son miembros del cuerpo del Señor. 그리스도께서 우리를 Y Cristo nos redime a nosotros y nos une a Él y hace que nosotros tengamos esa relación cercana y asegura esto y hace que nosotros seamos su cuerpo, o sea, nos reúne a todos nosotros. Y mi interés está en mí, luego segundo en la iglesia. No debe ser así, sino que la relación entre la iglesia y el Señor es algo que nadie puede romper, es algo que nadie puede romper. 또 저에게는 Incluso en muchos de los tiempos, y pues yo personalmente he sido lastimado por esa separación que están tratando de hacer, pero no hay nadie que pueda separar al Señor y nosotros. No hay nadie que debe hacer, y la verdad es que nadie puede quitar lo que es del Señor. 우리는 주의 Nosotros somos el cuerpo y somos los miembros que forman el cuerpo del Señor. Por lo tanto, hoy en día los maridos también deben actuar acorde a este modelo y deben tratar a sus esposas como Cristo trata a la iglesia, reconociéndolo como parte de su propio cuerpo, incluso considerándolo uno, 대하는 것이 y así es la actitud adecuada que deben tener los que han sido salvos. Y es la actitud que corresponde a vivir según la nueva vida que el Señor ha abierto y nos ha dado a cada uno de nosotros. 또 오늘 본문의 Y si vemos el versículo de hoy, cuando vemos el versículo 30, dice que nosotros somos. ¿Qué significa que todos debemos que participar? Esto aplica para todos nosotros, esta ley del Señor. Y así como el Señor nos ama a nosotros, espero que ustedes puedan amar en sus familias, de que cuánto el Señor nos ama a nosotros y cuánto nos ha cuidado, cuánto nos ha sustentado 양육하시는 것을 y nos ha alimentado a nosotros. Espero que puedan entender esto y ustedes puedan ser esas personas que sean aptas al Señor, que sean dignas de ser el cuerpo del Señor. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Y ahora oremos. 자, 기도할 때 En esta hora cuando oremos, 그래서 교회를 사랑하심을 así, 이제 알겠습니다. Señor, como sé que tú has amado de esta manera a la iglesia y yo soy miembro de tu cuerpo, 기쁨을 y la verdad es que yo deseo formar mi justicia de manera justa para poder ser usada en ti, para hacer tu complacencia, y usaré mi justicia para ti. Y ayuda, Señor, que todos nosotros, a través de tu gracia, de tu justicia, podamos darte la gloria. Vamos a orar todos juntos. 도와주시고 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 주여 우리를 도와주시고 인도하여 주시옵소서. 주여 역사하여 도와 주시옵소서. 주여 말씀드린 우리 성도들 다 역사하셔서 하나님께서 우리를 위해 이제 열어주시고 인도하시는 길을 잘 따라가게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 우리 교회의 모든 성도 ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos saber de que somos miembros que forman tu cuerpo. 모두가 주께서 주신 Y ayuda, Señor, que así todos nosotros en medio, basándonos a través de tu gran gracia y a través de tu justicia, podamos glorificarte y esforzarnos en esto. Y así como tú nos has amado y has tenido misericordia con nosotros, y ayudan, Señor, a tener ese corazón fiel. 주께 Y así 하나
nosotros podamos ser uno delante tuyo y como que todos nosotros podamos ser personas dignas y aptas delante tuyo. Y de esta misma manera, ayuda, Señor, a dar la felicidad y el amor en las familias. Y ayuda, Señor, ser familias que puedan recibir y sentir tu gracia y destruir al enemigo. Y ayúdanos a formar esos hogares tuyos. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 일어나서 찬양하겠습니다. Todos de pie y vamos a alabar. 우리가 예수 믿을 때 Nosotros, en el momento en que creemos en Jesús, no es que de repente nos hayamos convertido en personas justas, 우리는 주님의 의를 sino que nosotros somos personas que vivimos revestidos de la justicia de Dios. 우리 겸손해야 됩니다. Y nosotros debemos ser humildes 우리를 그냥 사랑하셨기 때문에 y como Él nos ha amado y ha amado a esas personas así, que carecen de tantas cosas y tenemos que dar gracias a Dios y que Dios no se defraude y desvergüence de nosotros, sino que nosotros debemos dar gracias a través de su justicia. 내 모습 이대로 사랑하시네 연약함 그대로 사랑하시네 나의 모든 발걸음 주가 아시나니 날 인도하소서 내 모습 이대로 사랑하시네 연약함 그대로 사랑하시네 나의 모든 발걸음 주가 아시나니 날 인도하소서 주의 날개 아래 거하는 곳 주의 임재 아래 거하는 곳 나의 가장 큰 소망 나의 가장 큰 은혜 주와 함께 동행하느니 주의 날개 아래 거하는 곳 주의 임재 아래 거하는 곳 나의 가장 큰 소망 나의 가장 큰 은혜 주와 함께 동행하느니 내 모습 이대로 사랑하시네 연약함 그대로 사랑하시네 나의 모든 말걸음 주가
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios 사랑과 y la comunión del Espíritu Santo 통하심이 우리 함께 sean con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los berianos y en sus familias por todos los siglos. Amén. 우리를 받으신 우리 하나님 앞에 뜨거운 감사의 박수 올려드립니다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Queridos hermanos, gracias